Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad, el episodio de septiembre del 2024. Mi nombre es Fran Muñoz y teníamos muchas ganas de estar nuevamente contigo. Espero que hayas pasado un buen verano y si eres de los afortunados o afortunadas que todavía estáis de vacaciones, aprovechad estos días al máximo. Por supuesto, antes de comenzar y como siempre, quiero dar las gracias a nuestros productores y productoras, ya que sin su apoyo, este podcast no sería posible. Recuerda que si te aportan algo en nuestros episodios, si crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy importante. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Recordarte que es muy importante para nosotros que te suscribas, que actives las descargas directas para que nada más publicar tengas tu episodio, que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos. Es la única manera que tenemos para que las diferentes plataformas nos den más visibilidad y a título personal y sobre todo para saber cuáles son los episodios que más te han gustado. Muchas gracias. El polígono de Oceao es un importante parque empresarial que cuenta con aproximadamente 1 millón de metros cuadrados de superficie bruta que se inauguró en el año 1979, situado en la salida de la autovía de La Coruña, a solo 5 kilómetros en coche del centro de la ciudad de Lugo. En dicho polígono estaba situada la empresa Cash & Record, que se dedicaba a la venta al por mayor de bebidas, alimentos y productos variados para abastecer a los establecimientos hosteleros de Lugo. Allí trabajaban desde hacía más de 2 años Elena López Rodríguez, de 32 años y madre de 2 hijos, que era la cajera, y su compañero Esteban Carballedo, de 26 años, que trabajaba como reponedor. El sábado 30 de abril de 1994, como otro día más, acudieron a su puesto de trabajo. Se da la casualidad de que a Esteban no le tocaba trabajar aquel sábado, pero había cambiado su turno de trabajo con el encargado del establecimiento para hacerle un favor. Sobre las 8 de la tarde, estando ya el establecimiento cerrado al público, Elena y Esteban abrieron la puerta a un cliente o a varios que debían de ser de su confianza para facilitarle el acceso fuera del horario de apertura del establecimiento, algo que tenían terminantemente prohibido. Incluso Elena, después de flanquearles el paso, siguió con el recuento de la recaudación del día como si nada. Pero una vez dentro del local y en cuestión de segundos, fría y cobardemente, asesinaron a Elena y a Esteban. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país.
Aquel trágico sábado 30 de abril de 1994 hacía una tarde muy cálida en Lugo. Como cada sábado, Isabel López iba a recoger a su hermana Elena al Cash Record para pasar la tarde-noche juntas con sus hijos en la finca que los padres tenían por aquel entonces, más allá de las majestuosas murallas romanas de Lugo. Aparcó como hacía siempre en la puerta. Sus hijos y sus sobrinos estaban en la parte trasera del vehículo. Tocó el claxon. Elena siempre salía y le avisaba de cuándo le quedaba para terminar, pero aquel sábado, ni Elena ni su compañero salieron tras tocar la bocina. Extrañada de que su hermana no saliera, Isabel se bajó del vehículo y caminó hacia la puerta principal. Se sorprendió cuando encontró la puerta aledaña a la entrada principal abierta, cuando siempre estaba cerrada con llave. Franqueó la entrada y en su memoria siempre quedará grabado el silencio sepulcral y cortante que había en el interior del mismo. Fue entonces cuando le pareció ver una extraña sombra que se movía por el establecimiento. El miedo la embargó y temió por la vida de los niños que estaban solos en el vehículo. Salió corriendo rápidamente hacia el coche y se marchó hacia su casa para pedir ayuda. Minutos más tarde regresó con su padre y su marido. Fue su padre el primero que encontró tirada en el suelo sin vida a su hija, al lado de la caja registradora en posición de cúbito supino, con un disparo en su pómulo derecho justo debajo de su ojo. Muy próximo a ella se encontraba también asesinado Esteban. Una bala le había atravesado también el rostro. La familia como pudo avisó a la policía. El padre arrodillado no se separó de Elena, roto de dolor, hasta la llegada de los agentes. Mi vida normal, iba a recoger a mi hermana los fines de semana al Cash Record, donde estaba trabajando. Llevaba a mis sobrinos y entonces, bueno, llegué allí, como siempre yo toqué el claxon del coche, ¿vale? Y estuve esperando mucho tiempo. Ella no había salido a decirnos, porque siempre salía, bueno, pues voy a tardar 5 minutos, 10, ¿vale? Y entonces, bueno, yo entré hasta la mitad del parking, los llamaba y ellos no me contestaron. Y entonces cogí a mis sobrinos y me los traje para casa porque yo sabía que algo, o sea, la intuición era, yo sabía que algo había pasado. Y bajó mi pareja y mi padre, y entré yo primero, entró mi padre después, y entonces yo ya me encontré con el cuerpo de mi hermana, y mi padre nada, se arrodilló allí, estuvo arrodillado allí todo el tiempo que estuvieron, hasta que levantaron los cadáveres, claro. Estaba ahí en la barra trabajando y cogí el teléfono y mira, te llamo aquí del Cash Record, que ha habido un accidente. Y precisamente estaba atendiendo a los amigos de él, que le esperaban ahí en la barra siempre. Y al llegar allí nos encontramos que efectivamente ya con el coche fúnebre y toda la familia de Isabel. Ya entramos en la nave, José se fue hacia su hermano, estuvo al lado de él y todo eso ya fue un drama. Ese día fue un drama. De la investigación del doble crimen se hizo cargo la Policía Nacional de Lugo, que desde un primer momento tenían muy claro que el móvil del asesinato había sido el robo, al faltar la recaudación completa de la caja en torno a los 5 millones de las antiguas pesetas. Eran otros tiempos y, por desgracia, la empresa carecía de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado lo sucedido. Una investigación que fue bautizada como Operación Jurásico. Los investigadores tenían muy claro que tras el cierre del local, Elena y Esteban facilitaron la entrada al mismo de una o varias personas que debían de ser conocidos y que decidieron no dejarlos sin avituallamiento de cara al fin de semana para sus negocios. Debían de tener confianza en ellos, como demuestra que Elena siguiera con el recuento de la recaudación. Lo cierto es que una vez dentro todo fue muy rápido y no les dieron posibilidad ninguna a defenderse, asesinando fríamente a ambos junto a la caja registradora. Se determinó que el arma utilizada para cometer el doble crimen fue una 9 milímetros Parabellum. Lo que queda claro es que si decidieron atracar a cara descubierta en un local donde eran conocidos por los empleados, está muy claro que pretendían acabar con la vida de los 2 trabajadores y no dejar testigos. 2 personas jóvenes que se van,
Las familias también quedan un poco... Las familias quedan tocadas para toda la vida. Mis padres no volvieron a ser como eran. Todo cambia. Como vivíamos todos en casa, pues nada, pues imagínate, tuvimos que hacernos cargo de los niños, no solamente los niños, porque mis padres, o sea, perder una hija, yo creo que es lo más duro que puede pasar, ¿no? Entonces, claro, los tenía que sacar a todos para arriba. Bueno, mi madre estaba deshecha y mi padre también, vamos. Cada vez que toco el tema de mi cuñado, para mí es muy doloroso, porque ese día a mi cuñado no le tocaba trabajar. Estuvo porque le cambió al encargado. Se lo pidió el encargado que le hiciera la tarde. Mi hermana pues estaba en la flor de la vida, quiero decir, con sus hijos pequeños. Bueno, yo estaba segura que había estado en el momento equivocado, en el sitio equivocado. Mi hermano, yo veo las fotos que se fue con 26 años y yo veo aquí gente que tiene la edad que tiene él, que tendría él hoy. Y bueno, mira, pues me acuerdo, mira, hoy Esteban sería como este hombre. Ella y yo, por circunstancia de la vida, mis padres habían emigrado a Venezuela y entonces nos dejaron en un internado. El hecho de estar siempre juntas, ella para mí era, pues no sé, mi madre, mi amiga, bueno. Ay. En un primer momento la investigación giró en torno a dos delincuentes habituales que confesaron a un compañero que iban a dar un atraco en Lugo sin concretar el sitio exacto. Sus llamadas fueron intervenidas y sometidos a seguimientos por parte de agentes de policía judicial durante más de un mes. Pero tras un mes de investigación fueron descartados totalmente como sospechosos del crimen al comprobar que tenían coartada. La policía contó con dos testigos, un mecánico y un cliente del Cash Record, que declararon en dependencias policiales que momentos antes del crimen habían observado a una chica que vestía de blanco, acompañada de dos varones en una actitud muy sospechosa por las inmediaciones del establecimiento. El mecánico también presenció cómo un coche blanco huyó de la zona a gran velocidad sobre la misma hora del crimen sin precisar marca ni matrícula del vehículo. Estamos ante una investigación plagada de muchos errores. Como ejemplo de uno de ellos, fue las huellas de zapatillas deportivas encontradas en el lugar del crimen entre ambas víctimas. No se hizo acta de inspección ocular ni se hizo ningún cotejo para determinar si podían pertenecer al posible autor o autores, a los familiares o a los agentes que intervinieron. Fue todo mal hecho desde el principio, no acordonaron la zona, ahí se supone que tendría que haber muchas huellas, porque nosotros les decíamos que las nuestras tenían que estar, y después empezó a llegar gente, y la gente entraba allí como si nada, ¿no? Yo hablé incluso con uno de la científica, que cogieran todas las huellas, pero que no les quedara rastro de nada. Pues escribía siempre cartas al director cuando era la fecha, ¿no? Y entonces ahí me quejaba un poco de que la justicia como que no iba muy bien porque no habían recogido nada. Preguntabas y nadie te decían. Te decían que estaba localizado y que esperaras porque esto era bastante difícil de conseguir, pero que bueno, que ellos estaban investigando en el caso. Pero yo decía, en algún momento tenemos que, esta situación no puede seguir así. Si ellos no toman medidas, tenemos que tomarlas nosotros. Y que empiecen a hacer las cosas bien, porque es que las investigaciones desde el principio fueron todas muy mal. Pero fue en 1994 cuando en el marco de una operación antidroga apareció un nuevo sospechoso para los agentes. La policía efectuó una redada antidroga en un conocido local de hostelería, el Bar Los Ángeles, ubicado en la Rúa Nova, donde los agentes encontraron drogas y armas. Allí un trabajador del local declaró de forma espontánea y voluntaria a los policías que su jefe podría ser presuntamente el autor del atraco y asesino del Cash Record de Oceao. En su toma de declaración relató cómo unos días antes de los hechos, su propio jefe, Manuel Juan Vilariño Casanova, presuntamente le había ofrecido participar en el atraco. Lo llevó en su coche para que conociera el local y los alrededores, llegándole a mostrar un arma corta similar a la utilizada en el crimen. Así, de forma inesperada, los agentes tenían un sospechoso. Apareció otro testigo, un toxicómano y cliente habitual del local, que afirmó que Vilariño le había llevado a probar diferentes armas y que éste había invitado a su cuñado, también toxicómano, a participar en el atraco del Cash Record de Oceao.
ellos empezaron a mirar la gente que iba a comprar allí, y el único que manejaba armas y que tenía drogas en su establecimiento, que ya lo sabían, pues era esa persona. Posiblemente tuvo cómplices, tuvo una persona que la acompañó, gente que posiblemente le informó que había más dinero de lo habitual en el Cash Record porque la recaudación no se había llevado ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Posiblemente, pero volvemos a insistir, la investigación se cerró. Tras la muerte de Elena López, su hermana Isabel se hizo cargo de sus 2 sobrinos, convirtiéndose en una hermana coraje. El caso se cerró hasta en 3 ocasiones y cayó en el olvido durante casi una década. Pero finalmente se reabrió gracias a la fortaleza y el tesón de Isabel, de José Carballedo, el hermano de Esteban, y de su mujer, Beli Sánchez, que iniciaron una campaña de recogida de firmas y que no cejaron de pedir justicia para sus hermanos. En el 2010, Elena inició una primera huelga de hambre como protesta al olvido del asesinato de su hermana y Esteban. En su lucha por ser escuchada, María Isabel ha aparcado su coche cubierto de preguntas a las puertas de los juzgados de Lugo. Entonces vino la primera huelga de hambre. Estuve 4 días, que lo que quería era reunir a todas las fuerzas del Estado para que nos echaran la culpa unos a los otros. Después de la huelga de hambre de Isabel, se preparó una junta con el comisario, el coronel de la Guardia Civil, con el subdelegado. Quedaron todos de acuerdo en que había que intentar hacer algo. Un año después, en junio, se encadena en los juzgados como medida de protesta y en septiembre del 2011 vuelve a hacer una segunda huelga de hambre de 24 días de duración. Después vino el encadenamiento en el juzgado, que me encadenaba todos los días en mi horario no laboral. Hasta los 20 años, cuando prescriba, estaré aquí. Hice la segunda huelga de hambre, ¿vale? Esa fue de 24 días. Vino mucha gente a darme datos. A mí, como parte integrante de esta sociedad, me da pena que Isabel tuviera que hacer 2 huelgas de hambre para que alguien la escuchara. Y gracias a que ella ha hecho todo eso y gracias a que los medios de comunicación siempre han estado ahí. Yo hacía cualquier cosa y siempre, en los aniversarios. Nos ayudaron mucho a mantener vivo el caso y que la gente no lo olvidara. Cualquier movimiento que nosotros hacíamos, la prensa siempre estaba ahí. Somos pues una forma de visibilizar su sufrimiento y una investigación que sigue abierta. En el 2014, y tras la renuncia de su primer letrado, la familia dio en la diana al contratar al conocido abogado Gerardo Pardo de Vera, que consiguió lo que parecía imposible: sentar en el banquillo de los acusados y casi 3 décadas después al único sospechoso del crimen, Manuel Juan Vilariño, el hostelero que había sido condenado por tenencia ilícita de armas y que estuvo en prisión por delito de tráfico de drogas y tenencia de armas. Gracias al trabajo de Pardo de Vera y al tesón de las familias de las víctimas que no dejaron de luchar, el 6 de febrero de 2023 arrancó el juicio en la Audiencia Provincial de Lugo. Allí compareció ataviado con un gorro y una mascarilla que ocultaba su rostro, Vilariño. Llegó a la sede judicial en medio de una enorme expectación. Se trata de un caso muy importante en la historia judicial española. Jamás se había juzgado a nadie 30 años después de la comisión de un crimen. Gracias a diferentes diligencias ordenadas por el juzgado a instancia de los abogados y sobre todo al tesón de los familiares de las víctimas para que sus asesinatos no se olvidaran, con 2 huelgas de hambre, encadenamiento en sede judicial, recogida de firmas y un sinfín de actos que habían protagonizado y que ya te hemos contado. Una instrucción policial muy pobre, una falta de pistas evidente y varios archivos del caso hicieron que el procedimiento se dilatase durante tanto tiempo. Y a veces los medios de comunicación cumplen ese papel de activador, ¿no? Recogen la protesta de un familiar que dice que la Guardia Civil y la policía no han hecho nada por su caso, y el delegado del gobierno, que ve que se aproximan elecciones, a lo mejor le interesa mantener viva esa llama y llama al teniente coronel de la zona o el coronel de la zona y le pregunta por ese caso, y el coronel de la zona activa Policía Judicial. Porque cualquier hecho que los medios de comunicación no recogen es un hecho que se olvida. Y los hechos que se olvidan no interesan a nadie.
Usted conocía a las dos personas que aquí han fallecido, ¿verdad? Sí, debí de verlos, sí. ¿Los conocía por su nombre? No, por su nombre no. Sabíamos que la persona que mata a Elena y a Esteban era un cliente habitual del Cash Record. Muy habitual, porque Esteban y Elena habían cerrado ya el establecimiento. Hemos cerrado, bueno, pero como es un cliente habitual, vamos a abrirle, le vamos a hacer la faena de negarle la posibilidad de que haga la compra. ¿Conoció usted al padre de Elena? No. La cajera que falleció. No sé qué es. Y eso es mentira porque mi hermana le dio el número, el teléfono de mi padre para que se pusiera de acuerdo con él para hacerle un trabajo. Se le había roto una tubería. ¿Alguna vez tuvo usted un revólver? No. Una persona que pudiera tener armas parecidas a las que producen la muerte de Esteban y Elena, porque se las habían intervenido en sendas operaciones policiales. ¿Nunca ha conducido usted coches? No. ¿Cómo explica que haya sido en alguna ocasión incluso imputado por delitos de... En el 2010 y en el 2011 nada más fue probarlos y nada más. ¿Las dos veces que usted ha probado un coche en su vida ha sido interceptado por la Guardia Civil y le han sancionado? Sí. 2 veces que salió, según él, a probar unos coches que vendía, pues justo lo pilla la policía y tiene multas puestas. Tenemos un ingreso bancario que se produce en octubre del 94, donde la UDEF dice que no ha encontrado justificación a esos 3.200.000 pesetas que se ingresan en el año 94. ¿Ocurrió una reunión con Barja, Gil y Santiago tomando un café en el bar y que usted propusiera realizar ese atraco? No, es mentira. Hubo testigos que reconocieron en sede policial que este señor les había puesto un arma en la mano y les había dicho: vente conmigo a dar este golpe que es rápido y fácil. El problema es que cuando llegamos a juicio, esos testigos estaban muertos en su mayoría y su testimonio su acusación se había diluido con el tiempo. Posiblemente cuando había aquellos testigos que se les preguntaba en el juicio: ¿usted reconoce al procesado? Decían: no, ¿quién le va a reconocer detrás de una mascarilla tapada con un gorro y 28 años después? Oiga, no estamos juzgando a este señor, estamos juzgando a este señor. Enseñó la foto de cuando este chico tenía 20 y algo de años a uno de 54. Es completamente diferente una persona de otra. A ese señor lo podemos ver, porque está ahí. Pero la foto de Elena y de Esteban se quedó parada en el tiempo. Yo tengo mis dudas de que lo condenen. Me gustaría que lo condenaran. En los primeros días de juicio, un toxicómano que se encontraba en paradero desconocido desde hacía años fue clave durante la primera sesión del juicio para denunciar cómo el acusado vendía drogas y armas en su bar, volviendo a relatar en el juicio cómo probó varias armas junto a Vilariño, declarando y recordando cómo su cuñado, ya fallecido, le contó cómo el acusado le había invitado a participar en el atraco del Cash Record de Oceao. Usted vio unas armas en el bar Los Ángeles, en la cocina. Sí. ¿Recuerda cómo eran aquellas armas? Eran 2 armas, cada una en un maletín y cada una en una caja de donde vienen las armas y punto. ¿Recuerda el color de aquellos maletines? Si lo recuerdas. ¿Eran negros? Sí. Seguro. ¿Pero las armas las vio usted allí? Yo las armas las vi. Bien. Esas armas las vio usted exactamente la noche del 19 al 20 de octubre. La noche que en cuanto entramos a los 10 minutos fuimos detenidos. ¿Por qué fueron detenidos? Por ir a por sustancias, a por heroína. La heroína entonces estaba en el bar Los Ángeles, ¿era como usted? Sí, la heroína estaba en el bar Los Ángeles. Vale. ¿Qué tipo de arma era? ¿Se acuerda usted? Pues yo no soy especialista en armas. ¿Pero le recuerda algún tipo de arma que haya visto en alguna ocasión? La que lleva la Policía Nacional. ¿Pero era pistolas o revólveres? ¿Sabe usted la diferencia? Eran pistolas. Pistolas, no eran revólveres. No eran pistolas semiautomáticas, pero lo que no sé es... Pistolas porque eran de carga. Vilariño negó tajantemente su implicación en los hechos. En la vista oral solamente quiso contestar a las preguntas de su abogada. Esta se limitó a preguntarle por su implicación. Él negó todos los hechos y afirmó que jamás volvió a saber nada de sus contactos y amigos de Lugo
desde que se fue de la ciudad en el año 1996. Se le llegó a vincular con otro robo previo realizado en otro establecimiento similar, el Cas Miño. Pero él siempre negó su implicación. Negó que tuviera planos de la nave del Cas Record, que fuera 4 días seguido a comprar esa semana, como otros testigos aseveraron. ¿Y usted tenía número de cliente en el establecimiento? Claro, tenías una tarjeta de número de cliente y cuando tú llegabas allí, si ya te conocían, ni te pedían el número de cliente, ya sabían quién eras y te daban la factura con IVA y se acabó. En este caso usted lo conocía, ¿no? Sí, claro, llevaba tiempo yendo todas las semanas allí a comprar. O sea que automáticamente usted ponía lo que hubiese comprado para que ellos le cobraran, claro, y salía directamente sin preguntar. Cogían con el escáner y salía la factura. Usted conocía a las 2 personas que aquí han fallecido, ¿verdad? Sí, de verlos allí. ¿Los conocía por su nombre? No, por su nombre no. ¿No conocía usted a ningún familiar de Esteban fallecido? No. ¿Usted era conocedor de qué horarios, qué turnos de trabajo tenían esta gente? No. ¿O de cuándo se ingresaba la recaudación del Cas Record? No iba a saber yo eso. ¿Tuvo usted en alguna ocasión un plano de la nave del Cas Record? Vale. Mire, ¿fue usted alguna vez al Cas Record con Ginzo? No. Y ahora le voy a hacer la pregunta que más interesa. ¿Usted fue el autor del robo y de los asesinatos que había en juicio? No. ¿Le propuso usted a Andrés, David el Gordo, atracar el Cas Record? Mentira. Después de haberse cometido el crimen, ¿usted siguió yendo a comprar con impulsividad? Sí, siempre. ¿Y cómo se enteró usted de lo que aquí había ocurrido? Por la prensa. El periódico El Progreso publicaba en su edición del 9 de febrero del 2023 las declaraciones del inspector jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEV, con sede en Madrid, que se desplazó al Lugo en 2013 para investigar el crimen de Cas Record. El inspector jefe declaró que las conclusiones a las que llegó la UDEV coincidían al 100% con la línea de investigación seguida por los agentes de Lugo, que apuntaban al acusado como autor del doble asesinato. Incluso lo relacionó con otro atraco cometido 2 días antes, el atraco del Cas Miño que te hemos contado, y apuntó que podía estar, presuntamente también, implicado en un posible tercer asesinato. Un hombre natural de Monforte de Lemos, que apareció muerto en una finca en las inmediaciones de Lugo y que, según el jefe de la UDEV, fue por cuestiones de droga. A pesar de que el juzgado en su momento rechazó reabrir la causa, creía que había indicios más que suficientes para poder señalar al acusado como autor de dicho crimen. En los últimos años de la investigación, los agentes contaban con una serie de llamadas intervenidas a Villariño, que podrían contener indicios de la participación de este en el doble crimen. Pero el fiscal en su momento no lo vio claro y decidió dejarlas al margen al considerarlos que eran indicios leves. El acusado fue definido como un hombre frío y calculador, cliente habitual del Cas Record, detenido por varios delitos y avezado en el manejo de armas. Como prueba más sólida, el acusado ingresó en un banco 3.800.000 de las antiguas pesetas el 8 de octubre del mismo año en el que se cometió el doble asesinato, una cantidad de dinero de la que nunca pudo justificar su procedencia. 30 años de una instrucción fallida, mal hecha, y que, bueno, yo creo que hemos llegado a este final por el coraje de una serie de personas, en concreto Isabel, una mujer leal a la memoria de su hermana y confiada en la sociedad que la rodeaba. Cuando fui a hablar con el fiscal, que me dijo que era mejor que no revolviera las cosas porque, que el presunto implicado, que tenía, ahora que tenía una vida normal. Entonces es verdad que yo me enfadé mucho. Y bueno, me levanté del despacho de él y tal, y le dije, ¿y entonces la vida normal de nosotros? ¿Quién nos truncó la vida? El 4 de marzo de 2023, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo dictó sentencia absolutoria a favor del acusado,
La sentencia recalcaba que no existía prueba suficiente que situara al acusado el día de los hechos en el lugar del crimen. El Tribunal Supremo dice que la prueba indiciaria hay que considerarla como una prueba directa siempre y cuando los indicios sean tenidos en cuenta en todo su conjunto y tengan conexión entre ellos, porque indicios había más que de sobra y no estamos satisfechos con que la sentencia no conteste a ninguno de ellos. En nuestros adentros nos sorprendió un poquito, ¿no? Porque, bueno, siempre tienes la esperanza de que efectivamente sí que iba a haber justicia y tal. No pudo ser, pero sí también era una cosa que teníamos prevista. Quiero decir, no era algo que nos sorprendió, ¿no? Nuevamente, otra piedra en el camino. El refrán dice que no te den lo que puedes aguantar, ¿no? Nosotros seguimos aquí, hemos llegado hasta aquí. Para nosotros es este señor y seguirá siendo. Yo confío, sí, yo tengo confianza de que en el Supremo nos den una solución más favorable. Si quedaran impunes, sería un fracaso para las autoridades, sería un fracaso y un dolor para nosotros, pero también sería un fracaso para la sociedad. Vamos a llegar al final de todo. Si llegamos allí y nos dicen, pues hasta aquí ya no se puede hacer nada más, será en el momento en que pararemos. Pero mientras, pues ahí seguiremos y ya te digo, a lo que haga falta. La familia desconsolada presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El 17 de noviembre de 2023, el Alto Tribunal no admitió a trámite el recurso interpuesto por los familiares y confirmó así la absolución del único acusado por el doble crimen, que quedó libre de cargos de manera definitiva tras 3 décadas bajo sospecha. El investigado ofreció cometer a Núñez Cinzo un robo, es posible. Que está familiarizado con el uso de las armas, totalmente de acuerdo. Que habitualmente compraba en el Car Record y conocía, de acuerdo. Que conocía la forma de operar, de acuerdo. Que una persona vio a alguien que se le parecía junto a un Ford Fiesta, junto con otro hombre y otra mujer. Y que un interno en el centro penitenciario de Bonsen afirmó que escuchó a Vilariño haber participado en un atraco en el CEAO. Lo de Casmiño, entre comillas, vamos Manolo y tal, para mí entender que eso es un homicidio excede un poco el ámbito, pero entiendo que se pueda lógicamente contrastar y si creemos que puede apoyarlo, perfecto. Desde mi punto de vista no lo hace, pero en este caso sí, una posición subjetiva. La jurisprudencia, no voy a meterme ni mucho menos profundamente, pero sí que exige que los indicios sean plurales, que estén acreditados por prueba directa y que entre ellos se apoyen unos a otros, se refuercen unos a otros. Es justo lo contrario de lo que está pasando aquí. Dice la sentencia 532 del 19 que la autoría que determina una condena no puede ser la mejor explicación posible a lo ocurrido. Una cosa lógica no determina que tenga que ser la condena así. Los hechos que se produjeron de esta manera y no de cualquier otra. ¿Por qué? Si se pudieron producir de cualquier otra, no cabe hablar de esta conclusión. Hasta aquí este duro episodio. Un crimen que sigue sin resolverse a día de hoy. Su autor o autores siguen libres, mientras las familias de las víctimas siguen buscando esa justicia que necesitan. Queremos que este episodio esté dedicado a Elena, a Esteban y por supuesto a sus familias, a los que mandamos todo nuestro apoyo y les deseamos que encuentren justicia. Un placer estar nuevamente de regreso por aquí contigo, darle muchas gracias a Carmen por prestarnos su maravillosa voz y por supuesto darte las gracias a ti por compartir estos minutos con nosotros. No olvides, si te ha gustado este episodio, darnos un me gusta, dejarnos un comentario y compartirlo con tus amigos. Te emplazo al primer lunes de octubre, no sin antes mandarte un fuerte abrazo y recordarte que no te olvides de intentar ser feliz.